convencional, pero esto los podemos utilizar antes de que llevemos al coma barbitúrico o en qué tipo de situaciones son las que podemos utilizar el uso de esteroides como la dexametasona. Ok, tu paciente tiene un cuadro de neuroinfección. Tu paciente tiene la presencia de una hemorragia intraparenquimatosa. Tu paciente tiene que es en base por eso al factor etiológico. Cuando tú ya tienes en este caso la evidencia de, pues puedes utilizar sobre todo la dexametasona desde el inicio para, en primero, contrarrestar en este caso las sustancias vasoactivas y que te empeoren más lo que es el edema de tipo vasogénico. Acuérdate que cuando tenemos un proceso infeccioso se liberan sustancias vasoactivas que van a empeorar, van a generar más edema. Entonces, para eso lo utilizamos. Excepto que tu paciente tenga un descontrol metabólico, estamos hablando de 200, de 350, pues ahí no vas a utilizar el esteroide porque puedes empeorar el cuadro. Entonces se va a ajustar dependiendo de cada paciente. ¿Qué otra pregunta, chicos? Doc, solo para confirmar, la dosis del fenobarbital de mantenimiento es de 1 a 2 miligramos por kilo por hora cada o cada 8 8. Ah, ok, gracias. Sí, adelante. Doctor, una disculpa. La solución hipertónica, ¿en cuánto tiempo es que se tiene que pasar? De 30 minutos a 1 hora. Okay, gracias. ¿Qué otra pregunta, chicos? Hola, hola. Acuérdense ustedes que aquí el tiempo es oro, sobre todo en el manejo del paciente. Entre más tiempo pase, entre más tiempo llegue a la unidad de cuidados, a la unidad hospitalaria, pues va a ser el pronóstico del paciente. Pues bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que es la escala de Coma-Glasgow. Pues bueno, ¿qué es la escala de Coma-Glasgow? Bueno, anteriormente los centros hospitalarios de trauma, sobre todo, pues bueno, utilizaban diferentes tipos de términos. Cada hospital utilizaba un término para determinar el grado de lesión neurológica. Y pues bueno, fue hasta que estos neurocirujanos, Graham Tisdale y Brian Jett, empezaron a crear una escala de manera que pudieran ellos determinar o valorar el estado de lesión neurológica. Al inicio, pues definitivamente no tuvieron buena aceptación, otros hospitales los rechazaron, no fue tan fácil la aceptación, porque había varios riesgos, varios sesgos, obviamente, para la aceptación de la misma. Y pues bueno, realmente este tipo de escala de Coma-Glasgow se está utilizando sobre todo en aquel paciente que tenga un daño de tipo traumático, ¿sí? Y más no en aquellos pacientes que tienen un daño neural de tipo no traumático, como las encefalopatías, como los problemas urémicos, de tiroides, los problemas de encefalopatía hepática, pues bueno, porque cambia completamente. Ahora, también no es lo mismo en pacientes pediátricos, en los pacientes adultos. Y por eso hay un poquito de sesgos y un poquito de difícil de aceptación. Pues bueno, ellos la fueron implementando, vieron cómo la aplicación de la escala Coma-Glasgow valoraba el pronóstico de cada paciente y pues bueno, fue poco a poco hasta que en el año de 1974 ya la impusieron ellos en su hospital, pero fue hasta 1980 donde ya se aplicó sobre todo en la ATLS y pues bueno, poco a poco en las diferentes guías se van empezando a la aceptación y pues bueno, actualmente tiene una gran aceptación, aunque no de todas las unidades hospitalarias por diferentes tipos de sensibilidad y especificidad, pero la mayoría ya se utiliza. Pues bueno, nosotros cuando hablamos de la escala de Coma-Glasgow, pues valoramos en este caso la función, la integridad neuronal, el estado de conciencia, el estado de alerta y pues bueno, más o menos podemos predecir qué tan dañado está. Y pues bueno, actualmente ocupa un papel central en las guías clínicas para víctimas de trauma. Ahora, ¿qué es la escala de Coma-Glasgow? La escala de Coma-Glasgow inicialmente fue para valorar lo que es el estado de conciencia de los pacientes que tenían traumatismo craneoencefálico.
Posteriormente se aceptó y se adoptó en diferentes tipos de enfermedades, pero hay que tomar en cuenta que tenemos sesgos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen encefalopatías de tipo no traumático. En los pacientes, sobre todo, que tenemos problemas de sordera, en aquellos pacientes que tenemos evidencia de fracturas, problemas en este caso de tipo muscular, que pues bueno, ahí es donde tienen un poquito de sesgo este tipo de aplicación de la escala de Coma-Glasgow. El propósito principal es para que mantuviera en alerta al personal de salud, ¿como quién? Como a la enfermera y el médico, para estar valorando si había un deterioro neurológico del paciente que estaba en la unidad de choque o en la unidad de terapia intensiva. ¿Y cuál es ese propósito? De hablar un solo lenguaje común. Aquí, ahora ya hablamos, por ejemplo, una escala de Coma-Glasgow en México de 12, ya también sabemos más o menos cómo está el paciente, lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Estados Unidos, y pues bueno, así hablar un lenguaje común y no como antes mencionaban, sobre todo, por ejemplo, mencionaban el estado somnoliento, el estado estupuroso, ¿sí me entienden? Entonces, ya en base a esto, ya nosotros podemos determinar más que nada y hacer una especie de discriminativo del estado neurológico del paciente. Y hablar del estado de conciencia está un poquito difícil. En los diccionarios, en este caso la psicología o diferentes tipos de ciencias, pues tienen una definición de conciencia. Yo solamente les puse dos. Una de ellas es el estado fisiológico del sistema nervioso, que varía en base a sus operaciones neuronales, permitiendo finalmente la aparición de conductas complejas y de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que tengo íntegro mi sistema nervioso central y está funcionando de manera adecuada, obviamente vamos a crear una información y vamos a tener una respuesta, y esa respuesta va a ser la que nos va a dar una conducta, ¿sí? Y obviamente también nos va a dar un comportamiento. La otra definición es una secuencia de sucesos neuronales que aumentan en complejidad a medida que el proceso de la información sensorial avanza de estructuras cerebrales inferiores a estructuras superiores. Ahora, ¿qué quiere decir? Nosotros obviamente recibimos toda la información. Puede ser visual, ver una película o leer, escuchar una música, o incluso si les gusta a ustedes un chico o una chica, si les gusta algún alimento, ¿sí me entienden? Toda la información de tipo sensorial se va a integrar en lo que es el sistema reticular activador activante. Bueno, va a llegar a lo que es el tálamo. En el tálamo va a procesar la información. Si a ustedes les llama la atención lo que están haciendo, lo que están recibiendo, van a crear una respuesta de comportamiento y de conducta, que puede ser negativa. Obviamente, si a ustedes no les gusta, simplemente la borran, no la escuchan, se alejan y simplemente no les interesa. Pero si a ustedes les interesa, va a llegar a su sistema nervioso central, a las partes más superiores, va a integrar una respuesta y va a generar una conducta y comportamiento de ustedes para que acepten, en este caso, la música, la lectura, la comida, y así ustedes puedan tener esa respuesta como tal. Entonces, ¿qué valoramos? La integridad neuronal desde que nosotros recibimos esa respuesta sensorial hasta que tenemos una respuesta de tipo diferente. Ahora, ¿qué evalúa la escala de Coma-Glasgow? Evalúa dos cosas: el estado de alerta y el estado cognitivo. El estado de la alerta está relacionado sobre todo al entorno de su alrededor en este momento. En este momento, ¿dónde están ustedes? Obviamente puede ser su casa, puede ser su trabajo, puede ser en la casa de la novia, en el novio. El estado cognitivo es comprender y ejecutar alguna pregunta. Yo les pregunté ahorita en la clase, ustedes me la respondieron, y bueno, tienen un estado cognitivo adecuado. ¿Ok? Entonces, esos dos estados son los que valoramos, el estado de alerta y el estado cognitivo. Y pues bueno, como tal, tiene diferentes tipos de objetivos. Uno discriminativo, obviamente valora la profundidad de la lesión del sistema nervioso central y como tal lo clasifica desde leve, moderado o severo. Evaluativo, puede ser que mi paciente ingrese con un estado de Coma-Glasgow leve
y que a las 4 horas ya tenga un estado de coma de Glasgow severo, que me está indicando que mi paciente se está deteriorando. Predictivo. No es lo mismo tener un paciente de escala de coma de Glasgow a las 24 horas leve a un estado de coma de Glasgow grave a las 24 horas. Sabemos que el que tiene mayor gravedad va a tener más riesgo de mortalidad o de complicaciones o secuelas neuronales. Bueno, el valor predictivo de la escala de coma Glasgow, como les decía yo, de todas las escalas que utilizan los diferentes tipos de hospitales, pues los han medido, los han comparado y tiene mayor especificidad y sensibilidad que el resto de las escalas. Hay unas escalas que evalúan solamente la actividad motora. Hay unas escalas que evalúan la respuesta pupilar y la respuesta motora. Esta, pues sabemos que evalúa la respuesta verbal, en este caso lo que es la respuesta ocular y también el lenguaje y la respuesta motora. Y pues bueno, como tal es el estándar de oro para determinar la presencia o ausencia de lesión cerebral. Esta como tal, también la escala se limita a evaluar el deterioro global del estado de conciencia. ¿Quedamos? Entonces valoramos tanto la forma anatómica como la función de mi sistema nervioso central y como tal el nivel de conciencia que tiene mi paciente. Y pues bueno, les presento la escala de coma Glasgow. Ustedes la van a ver, diferentes dibujos que aparecen lo que es en el internet. Este tipo de escala de coma Glasgow, la mayoría en este caso de las carpetas de enfermería, sobre todo en el control de signos vitales, de líquidos que tiene la enfermería, ahí encontramos la mayor parte de la escala de coma Glasgow, donde valoramos en este caso la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Estas son las escalas que valora como tal, pero si se dan cuenta, cada escala tiene un puntaje que se les da a cada tipo de respuesta. Y pues bueno, este número que nosotros estamos tomando en cuenta es cuando valora en este caso, las subescalas valoran, en este caso, la integridad de mi sistema nervioso. Entonces, realmente estamos valorando la integridad y la función de mi sistema nervioso central al valorar la escala de coma Glasgow. Y pues bueno, estas subescalas que les había yo dicho es lo que evalúa. Evalúa la actividad de los centros superiores del cerebro y como tal valora la integridad anatómica y funcional de mi sistema nervioso central. Y pues bueno, al hablar de lo que son la integridad de mis centros superiores del sistema nervioso central, hablamos de una cosa que se llama sistema reticular activante ascendente. Y pues bueno, ese tema, acuérdense ustedes que lo llevaron en fisiología en el segundo año. Y pues bueno, ¿qué es MISARA? Así lo llaman. Es un conjunto de neuronas de gran tamaño situadas en mi tallo cerebral, desde lo que es médula, desde lo que es bulbo, protuberancia, puente, mesencéfalo, y pues bueno, donde recibe toda la información visual, auditiva, temperatura, presión, tacto, olfatoria, y en este caso la integra y llega a lo que es el tálamo. El tálamo va a tratar de filtrar toda la información y esa información la va a distribuir a mi sistema nervioso central, sobre todo a nivel de los diferentes tipos de lóbulos, donde a partir de ahí, si a nosotros nos interesa, vamos a generar una respuesta, sobre todo inhibitoria o excitatoria. Y pues bueno, este conjunto de neuronas que encontramos a nivel de MISARA, pues bueno, están compuestos de diferentes núcleos. Esos núcleos obviamente tienen diferentes tipos de neurotransmisores, serotonina, glutamato, acetilcolina, noradrenalina, que van a tener efectos sobre postura, sobre conducta, sobre lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí me entienden? Sobre todo tiene SARA tiene función sobre todo ese tipo de actividad. Y pues bueno, esto es lo que realmente es MISARA como tal, donde llega la mayor parte de lo que es la actividad. Entonces aquí yo tengo MISARA, llega toda la información, la procesa el tálamo y llega a nivel de la corteza. Y a nivel de la corteza vamos a generar ese nivel de conciencia. Entonces, ¿qué valoramos? La integridad, en este caso, de mis neuronas inferiores, neuronas superiores,
procesa la información y como tal valoramos mi estado de conciencia que les va a dejar como tal una respuesta que puede ser inhibitoria o excitatoria. Y pues bueno, en esta gráfica donde les menciono también exactamente lo mismo que la anterior, donde aquí yo tengo mi SARA, donde valoramos en este caso el estado excitatorio o el estado de vigilia, y pues bueno, es el que nos va a mantener como tal en alerta. Llega al tálamo la información y es el que va a distribuir y procesar esa información, y pues bueno, de ahí las va a pasar a las regiones subcorticales y corticales de mi sistema nervioso central, donde tenemos neuronas de retroalimentación negativa y pues bueno, si no nos interesa vamos a generar una conciencia subjetiva y si nosotros nos interesa vamos a generar una conciencia cognitiva y como tal esta conciencia va a generar como tal un comportamiento que es lo que la característica que nos hace sobre todo con las demás especies. Y valoramos la interconexión neuronal de todo este tipo de estructuras. Entonces, realmente es un proceso automático que normalmente estamos realizando en base a ese tipo de información que nosotros tenemos. Aquí tengo yo entonces mi SARA, si se dan cuenta, con los diferentes tipos de núcleos, que es del RAFE, para vertebrales, laterales, y pues bueno, están integrados entre lo que es mi médula, mi protuberancia, mi mesencéfalo, a nivel de lo que es el tálamo, y pues bueno, cada uno de estos grupos o núcleos de neuronas, pues bueno, secretan diferentes tipos de neurotransmisores, como el RAFE, la serotonina, el central, el glutamato, el colinérgico, acetilcolina, la del catecolinérgico, pues va a ser adrenalina, noradrenalina, y pues bueno, estos van a tener efectos inhibitorios o excitatorios sobre todas nuestras funciones de tipo eferente. De ahí que pues podemos llegar a tener sueño, que podemos llegar a tener taquicardia, de ahí que podemos llegar a tener hipertensión, podemos llegar a tener hipotensión y pues bueno, este es el que controla, es nuestra corriente eléctrica, es nuestro motor energético eléctrico que nos mantiene realmente en estados de alerta. Este es otro esquema donde encontramos los diferentes tipos de núcleos y pues bueno, interconectados unos con otros, donde tienen efectores inhibitorias y excitatorias y pues bueno, están integradas desde lo que es el receptor, pasando por las diferentes vías, tanto sensitivas como vías de tipo motor. Pues bueno, realmente, ¿qué hace? ¿Qué función tiene en este caso mi SARA? Como tal, llega a tener lo que es control sobre la actividad de la musculatura estriada, obviamente el control de movimiento. No es lo mismo que ustedes vean un paciente que a lo mejor lo está amenazando con un arma blanca o un automóvil que va hacia ustedes, pues obviamente van a tener lo que es activación de musculatura estriada y pues van a alejarse en este caso del peligro. Control sobre todo sobre la sensibilidad de tipo somática, tanto tacto, presión, dolor, frío, ¿ok? Y pues bueno, como tal vamos a tener también control del sistema nervioso autónomo, sobre todo la regulación visceral de los plexos de Meissner o de Auerbach, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, mi presión arterial, pues bueno, también tiene control sobre este tipo de actividades. Tiene control sobre todo también del sistema endocrino, ya sea de la vía hipotálamo-hipófisis, con la liberación en este caso de hormonas de tipo trófico, que actúan en todo nuestro sistema, sobre todo nuestros sistemas. Actúa sobre todo a nivel de los relojes biológicos, sobre todo en el ciclo de sueño y vigilia, en lo cual ustedes los pueden mantener en alerta o excitatorios. Obviamente también tiene efectos en la alerta, en la huida, en la conducta sexual. Si a ustedes les interesa un chico o una chica, pues obviamente les va a generar movimiento intestinal más acelerado, les va a generar taquicardia, les va a generar hipertensión y les va a generar cambios de humor y pues obviamente de conducta donde están aceptando en este caso. Bueno, también actúa ahí en nuestro SARA, en la ira, en el temor, en la conducta, en el aprendizaje, en la memoria. En la conducta emocional, pues bueno, si algo no les genera miedo, les genera rabia, pues son los causantes en este caso de las funciones de tipo autónomo. De la conducta sexual, pues bueno, también tenemos sobre el control de la misma, en el aprendizaje y en la memoria de corta duración.
Y pues bueno, como tal, MISARA es el lugar de convergencia donde normalmente recibimos todos los sistemas sensoriales y que normalmente tenemos un relevo a nivel del tálamo y que, bueno, este tálamo, ¿qué va a tener? ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ser como un filtro y ese filtro es el que nos va a pasar la información a mis centros neuronales superiores. Tiene conexiones con todos los niveles del sistema nervioso central, sistema límbico, y pues bueno, como tal se le considera que es la planta de luz de nuestro sistema nervioso central. Al ser la planta de nuestro sistema nervioso central, pues bueno, acuérdense ustedes que tenemos diferentes núcleos, unos que inhiben y unos que excitan. Si a ustedes los excita, ¿cómo los va a mantener? En alerta. Pero si ustedes los inhibe, ¿cómo los van a generar? Sueño, ¿ok? Entonces, son las dos actividades. Aquí se dan cuenta, aquí yo tengo MISARA, cómo llega la información a nivel de lo que es el tálamo, la distribuye en este caso a nivel de lo que es lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, y tenemos una respuesta de tipo eferente, obviamente que puede ser inhibitoria o excitatoria. Ahora, ¿qué estímulos me activan MISARA? Normalmente, pues, todos los estímulos sensitivos, ¿verdad? Como puede ser visión, audición, olfato, dolor, tacto, presión, frío. Todo lo que son estímulos de motivación les va a generar la activación de MISARA. Estímulos emocionales y procesos metabólicos también es lo que nos va a generar como tal la activación de MISARA. ¿Qué es lo que me va a inhibir MISARA? Bueno, todos los medicamentos que son depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, como es las drogas, con sus diferentes tipos de divisiones, me van a generar que mi MISARA esté inhibido. Los medicamentos, como es la sedación y la relajación, van a actuar en eso. Obviamente que van a actuar, en este caso, sobre todo el tono muscular, en este caso sobre depresor del sistema nervioso central. La hipoxia, pues obviamente un paciente que tiene cráneo hipertensivo, que está con estado de hipoxia, va a empeorar mi MISARA. Hipotensión, en este caso porque me altera mi presión de perfusión cerebral. Un paciente que tiene asistencia mecánica ventilatoria que está no sincronizado de manera adecuada, que le está generando hipoxia, hipercapnia, pues va a empeorar MISARA. Todo paciente que tiene edema cerebral, que tiene la presencia de una herida del sistema, en este caso de tejido cerebral, o alguna fractura que me está generando compresión de lo que es, en este caso, los vasos, o en este caso los nervios, pues como tal, también me van a generar la lesión de MISARA. Y pues bueno, ¿cómo podemos medir en este caso la actividad de MISARA? Lo podemos medir a través de una cosa que se le llama electroencefalograma. Es un estudio en la cual nosotros colocamos sensores o en este caso sensores a nivel de lo que es mi cuero cabelludo de mi paciente y pues bueno, se conecta a una computadora donde va a registrar las ondas eléctricas de mi corteza cerebral y al valorar en este caso las ondas eléctricas estamos valorando MISARA. ¿Y qué obtenemos de ese electroencefalograma? Tenemos en lo siguiente, podemos llegar a tener un trazo isoeléctrico y pues bueno, cuando tenemos un trazo isoeléctrico estamos hablando que mi paciente tiene muerte cerebral. O podemos llegar a tener o a detectar ondas alfa, ondas beta, ondas teta o ondas delta. Y pues bueno, este tipo de ondas nosotros los registramos sobre todo en aquellos pacientes que están normal, pero también el electroencefalograma se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que cursan con crisis epilépticas para determinar dónde se encuentra la activación de esas descargas eléctricas de esas neuronas y podemos determinar dónde encontramos el foco epiléptico. Y pues bueno, ¿qué significan estas ondas delta, teta, alfa, beta? Nos está indicando, pues en este caso, la actividad. Si yo registro unas ondas beta, mi paciente normalmente se encuentra despierto, excitado. Si yo encuentro un paciente que tiene ondas alfa, lo vamos a encontrar despierto, pero relajado. Si yo tengo un paciente que tiene ondas teta, lo vamos a encontrar con sueño ligero. O de plano, si mi paciente está dormido, pues lo vamos a encontrar con ondas delta. Y pues bueno, esto es lo que significa como tal esta actividad de estas ondas que encontramos a nivel de lo que es el electroencefalograma. ¿Dónde lo utilizamos? Sí, principalmente cuando nosotros tenemos un foco epiléptico, bueno, en este caso epiléptico, y en este caso estamos registrando la actividad de los diferentes hemisferios cerebrales, bueno, de los lóbulos de los hemisferios cerebrales, y ya se registra y se determina en este caso qué actividad tiene.
Y pues bueno, también nos sirve sobre todo para determinar y diagnosticar los pacientes que tienen una escala de Coma-Glasgow menos de 3 o que ya tienen muerte cerebral. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, utilizamos en este caso los criterios de Harvard. Y pues bueno, en los criterios de Harvard normalmente valoramos el estado del paciente que esté en estado de coma sin respuesta, que no tiene respuesta motora sensitiva. Y pues bueno, ¿qué valoramos? Ausencia de reflejos encefálicos. Uno de ellos que puede ser el pupilar. En este caso, nosotros aplicamos la luz y estamos en este caso activando la respuesta del núcleo de Edingar-Westphal, donde en este caso vamos a tener la función de lo que es el tercer par craneal. El reflejo corneal, donde nosotros tocamos en este caso la córnea, estamos estimulando el trigémino y tenemos una respuesta de contracción de los párpados, estamos activando el séptimo par craneal. O el reflejo nauseoso o tusígeno, en la cual activamos el glosofaringio y tenemos una respuesta de tos que va a ser por actividad de lo que es el vago. Pues bueno, ese tipo de reflejos encefálicos realmente son en este caso la exploración de los pares craneales. Si nosotros no tenemos en este caso los pares craneales funcionales, pues vamos a encontrar sin ausencia. Tenemos reflejos de tipo espinal. Acuérdense ustedes que estos reflejos de tipo espinal tenemos superficiales y tenemos profundos. Los superficiales, pues normalmente puede ser el cremastérico, puede ser el anal, pueden ser diferentes tipos de reflejos que pueden llegar a tener ausentes. El trazo del encefalograma lo vamos a encontrar isoeléctrico y también debemos tomar en cuenta que mi paciente no tenga, en este caso, efectos de algún medicamento que me genere depresión del sistema nervioso central y también que mi paciente no tenga hipotermia. Acuérdense ustedes que la hipotermia disminuye mi tasa metabólica cerebral y como tal mi SARA va a estar disminuido. Y pues bueno, una vez que nosotros valoramos lo que son los criterios de Harvard, son los que determinan y confirman lo que es la muerte cerebral. En otros tipos de países utilizan los criterios de Minnesota, los criterios suecos, los criterios de supervivencia cerebral y pues bueno, esto va a depender de las unidades hospitalarias donde ya utilizan cada criterio para determinar y diagnosticar una muerte cerebral. Y pues bueno, ¿qué es lo que hace que disminuya mi SARA? Acuérdense ustedes, una infección viral, la presencia de tumores por efecto de masa, la presencia de hernias cerebrales, ya saben ustedes por los mecanismos de un hematoma epidural o subdural, la presencia de traumas que me generan, en este caso, una lesión axonal difusa o lesión axonal vascular, la presencia de intoxicaciones, como sobre todo con monóxido de carbono, y pues bueno, todo esto como tal me va a repercutir en que mi SARA disminuya función y esa función va, obviamente, va a generarme un daño que tarde o temprano puede que genere un estado de coma y que pues bueno, el estado de coma me puede generar como tal también que me lleve a una muerte cerebral. Pues bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Y mañana terminamos la escala de Coma-Glasgow, chicos. ¿Quedamos? Vale, Héctor, gracias. Bueno, Gracias. Sí, doctor, gracias. yo creo que hacemos examen el día lunes hasta lo que es escala de Coma-Glasgow. Así es, pónganse a estudiar, mañana terminamos y se quedan ustedes el viernes ya para estudiar y ya el lunes se va a hacer un examen de 50 preguntas, acuérdense ustedes, y 50 minutos, traten de verificar que tengan buen internet. Ha sucedido casos que toman en cuenta que se meten lo que es al link que se les da, toman una foto y ya después dicen que no pudieron contestar. Entonces tratan de verificar que tengan internet. Son 50 preguntas, 50 minutos para contestar. ¿Quedamos? No voy a preguntar más que lo que hemos visto en las clases. Doctor, disculpe, creo que el lunes es festivo. Ah, sí, perdón, el martes. Perdón, chicos. Tienen otro día más para estudiar. Sí, doctor. Sí, usted nos va a proporcionar el link, ¿verdad, doctor? Sí, ese día, empezando la clase, se les da el link y ya ustedes contestan. Ok, gracias. No vayan a ser como otros grupos, que hay diferentes tipos de grupos. Hay veces que se reúnen 3 o 4, entre los 3 o 4 contestan las preguntas y por eso les doy solamente esos minutos, 50 correctivos.
Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Bye, bye. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.